ahí. Porque, vamos a ver, miren, en el programa de hoy de La Catuara estuvieron hablando acerca del tema del fiscal Karim Khan. Y en ese video estuvieron tocando el tema que nosotros les mencionamos aquí. Y es que la salida de Karim Khan podría, yo diría que sí, eso sería un hecho, adelantara o por lo menos acelerara, yo creo que sería lo correcto, acelerara la orden de captura en contra de los cabecillas criminales en Miraflores. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Por unanimidad de la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional se determinó que existen motivos razonables para creer que hay conflicto de intereses sobre el fiscal Karim Khan y la investigación de Venezuela sobre violaciones de derechos humanos por parte del régimen de Nicolás Maduro. Recordemos que el fiscal Karim Khan es cuñado de una de las abogadas que representa precisamente a Miraflores. Para ver las implicaciones de todo esto, tengo conmigo al abogado, además compañero de esta casa y ex embajador de Venezuela en Canadá, Orlando Viera Blanco. Orlando, ¿cómo estás? Bienvenido, un placer tenerte con nosotros. Hola, ¿qué tal, Jessica? Buenas tardes. Bueno, empezar primero, para que las personas entiendan, que Karim Khan se separe del caso de Venezuela por tener motivos de interés que lo hayan decidido desde la propia Corte Penal, de la Sala de Apelaciones de la propia Corte Penal Internacional. ¿Qué implicaciones va a tener al caso venezolano? ¿Esto lo va a retrasar? ¿Por el contrario, se puede acelerar? ¿Cuáles son las primeras implicaciones? Bueno, vamos a decirte 4 implicaciones al rompe, aclarando un poco las dudas de la audiencia. En primer lugar, debemos recordar que ya unos fiscales habían tomado, habían sustituido a Karim Khan a partir de que el propio fiscal meses antes se había allanado a seguir estar a cargo de la oficina de la fiscalía por estar en curso o ser acusado de conductas inapropiadas, entre estos acoso sexual. Luego no retarda el proceso. El proceso ya viene cabalgando en manos de fiscales sustitutos que están actuando. En segundo lugar, Bueno, una de las preocupaciones que teníamos era precisamente el reinicio o precisamente el atraso en el proceso, que esta decisión pudiese atrasar o retardar el proceso, pero ya tenemos muy claro que no va a ser así. Y eso gracias a que con anterioridad, debido a la acusación de acoso sexual, se había puesto en su lugar a un nuevo fiscal para suplir su posición. Y este fiscal llevaba el caso tal cual en el punto en el que ya venía avanzando. Ahora, con esta decisión de apartarlo completamente, el caso va a seguir su rumbo y sobre todo vamos a tener una completa celeridad en el caso. La Corte de Apelaciones ha dicho que le da 3 semanas al fiscal Karim Khan para que se excuse, para que se dispense de seguir actuando, y si no lo hace en 3 semanas, que creo que lo va a hacer, eventualmente podría ser objeto de una recusación formal por parte de la Sala de Apelaciones. Esto también produce como consecuencia que, habida cuenta que la razón por la cual la Sala de Apelaciones ha retomado la revisión de esta recusación, que no es otra, que el fiscal no demostró celeridad, demostró inacción en el procedimiento Venezuela 1, esto nos hace suponer que los fiscales que han quedado en sustitución de Karim Khan van a acelerar los procesos que se encuentran ante la Corte Penal Internacional. Podríamos ver pronto órdenes de arresto en contra de eventuales funcionarios perpetradores de crímenes de lesa humanidad y en todo caso también acelerar de la fase de investigación a la fase de enjuiciamiento y condena. Él en el momento había alegado, Orlando, que él no tenía realmente una cercanía con esta abogada que representa el régimen venezolano, su cuñada, que de hecho no había ningún tipo de conflicto de intereses. Y esto fue rechazado de forma unánime. Es decir, estamos viendo todas las implicaciones que tiene la decisión que tomaron, pero en profundidad, ¿cómo entender que de forma unánime toda la Corte de Apelaciones de la propia Corte Penal Internacional haya decidido que sí hay un conflicto de intereses? Este alegato le fue útil a él el pasado mes de febrero de este año, cuando en su defensa él esgrimía que la simple designación de una cuñada no demostraba que él había incurrido en ningún tipo de parcialidad en favor del Estado venezolano, que había que demostrarse motivos relevantes. En ese momento la Corte de Apelaciones desestima la recusación que había hecho Arcadia y que se había formulado en contra del fiscal por decir que esta recusación no venía precedida de partes enjuiciadas en el proceso.
cambian de opinión porque en esa misma decisión le advierte la sala de apelaciones: lo invito, señor fiscal, a que me demuestre que no hay temores para concluir que usted estaría incurriendo en algún tipo de parcialidad o que su imparcialidad está en juego. Y el temor que le hace despertar a la sala de apelaciones esta revisión de la recusación es que precisamente hubo una inacción en todos estos meses en el caso Situación Venezuela 1. Recordemos, Jessica, que la Oficina de Defensoría Pública de Víctimas a cargo de la doctora Paulina Macía le envió una comunicación a la sala de apelaciones donde le pide que considere y reconsidere el peligro de esta imparcialidad, por cuanto han pasado ya muchos meses y las víctimas que han demostrado suficiente factualidad para concluir que al menos deben haber órdenes de arresto o que debe avanzarse a una fase de enjuiciamiento, esto no ha ocurrido. Esa carta de parte de la Oficina de Defensoría Pública fue determinante para que, y así lo cita, la Corte de Apelaciones diga: vamos a revisar esto, aquí ha habido inacción y temo que se debe a esta vinculación de parentesco de Karin Khan con su cuñada, la abogada o co-consular de la abogada de Venezuela. Orlando, ya para finalizar, estas órdenes de arrestos, hay un lapso, dices que ya es lo próximo que debería conocerse, y una vez que sean conocidas... Es lo que todos esperamos, que sea el próximo paso. Estas órdenes de arresto contra la cúpula, los principales, los que encabezan precisamente la violación de derechos humanos en Venezuela, ¿qué podría significar? ¿Cómo traducir esto en la práctica? Bueno, se traduce en lo que otras órdenes de arresto han significado, que aquellos que sean objeto de las mismas tendrán que responder a la colaboración, a la cooperación de todos aquellos países miembros del Estatuto de Roma para atender eventualmente una orden de Interpol de captura y eventualmente de apersonamiento forzoso a la Corte Penal Internacional. En lo político, si bien he dicho en otras entrevistas que pronto estas órdenes de arresto no vienen directamente por lo pronto en contra de Maduro, sin duda van a significar un atrincheramiento mayor por parte del régimen de Caracas y su cadena de mando, porque, te repito, aun cuando se atrincheren, tienen la amenaza latente de toda una comunidad internacional que está tratando de colaborar con esas órdenes de captura. Y además en lo político le resta el último vestigio de legitimidad o de credibilidad que podría tener el régimen de Caracas, que por cierto no tiene la fuerza o el músculo que pueda tener un gobernante dictador como Putin en Rusia. Es otro leverage. Orlando, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos explicado el alcance de esta medida que se conoce el día de hoy y que por fin entonces se va a avanzar en el caso de Venezuela. Disculpen, la violación de los derechos humanos en el país. Muchísimas gracias. Tremendo. Bueno, gracias de verdad por esta aclaración de muchos puntos. Y ahora, mis queridos suscriptores,